Estados Unidos se modera con China y dice que los manifestantes hablan por sí mismos. Washington apoya el derecho a la protesta pacífica en todas partes, según Blinken. Pekín achaca las protestas a un exceso de celo en la política de COVID-0. Washington opta por la cautela y la contención ante las protestas en China. Se nota que al menos por ahora Joe Biden no quiere precipitar una nueva bronca con el gigante asiático tan solo 2 semanas después de su cordial encuentro con Xi Jinping en Bali. Sabe que una crítica frontal a su gestión de la crisis o una defensa encendida de las manifestaciones contra las políticas internas de COVID-0 darían una excusa a su homólogo para lanzarse duras acusaciones y tal vez para renovar sus provocaciones con Taiwán de por medio. La postura de Estados Unidos es la misma en todas partes. Apoyamos el derecho de cualquier persona a protestar de forma pacífica y expresar sus puntos de vista y sus frustraciones, dijo ayer el secretario de Estado Antony Blinken cuando le preguntaron sobre las manifestaciones en China durante una rueda de prensa en Bucarest, donde se reunió con el resto de los jefes de la diplomacia de los socios de la OTAN. En paralelo, Biden pide más apoyo a los aliados de la OTAN para confrontar el desafío de Pekín en el Pacífico. La declaración de Blinken era clavada a la que el día anterior había hecho el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien a preguntas sobre la reacción de Biden cuando escucha a los manifestantes chinos gritar libertad o Xi Jinping dimite, añadió: el presidente no va a hablar por los manifestantes de todo el mundo, ellos están hablando por sí mismos. El aparato exterior y de inteligencia de Estados Unidos seguirá, en todo caso, monitoreando el conflicto social originado en China por las severas medidas contra la COVID. Estamos observando todo esto de cerca, como es de esperar que hagamos, dijo Kirby. La moderación de la administración Biden respecto a la represión de las protestas en China encuentra su contraste en su dureza ante las brutales acciones de Irán contra quienes se rebelan frente a su tiranía, lo cual es una parte comprensible dadas las grandes diferencias entre ambas situaciones, pero llamó la atención cómo en la misma comparecencia donde Kirby hizo malabarismos para justificar las cautelas ante Pekín, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se explayó sobre las múltiples medidas del gobierno en su apoyo a los valientes ciudadanos y las valientes mujeres de Irán que están luchando para asegurar sus derechos básicos. Jean-Pierre recordó las sanciones de Estados Unidos a los responsables de los asesinatos, torturas y encarcelamiento de los manifestantes iraníes, así como las gestiones para condenar el régimen en todos los organismos internacionales. Ante China, no obstante, Washington compatibiliza su contención declarativa en el asunto de las protestas con una intensa actividad diplomática en el campo de la defensa multilateral frente a Pekín. Poco después de su prudente declaración sobre el derecho a manifestarse pacíficamente en todas partes, Blinken recordó a sus homólogos de la OTAN los desafíos que China plantea a nuestros intereses, y tal como informaba ayer el Financial Times, es seguro que el secretario de Estado habrá aprovechado la reunión en Bucarest para presionar a los aliados a fin de que adopten una postura más dura hacia la potencia asiática, sobre todo en lo relativo a sus cada vez más osados movimientos en el Indo-Pacífico. La tensión entre Estados Unidos y China puede atemperarse a ratos, pero va a perdurar. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Países Bajos, Estados Unidos e Inglaterra, Senegal, primeros emparejamientos de octavos. Estados Unidos regresa a unos octavos de final del Mundial, como en el 2010 y 2014, una actuación de buen augurio para el país del soccer, a 4 años de un Mundial organizado junto a Canadá y México. Estados Unidos contra Países Bajos e Inglaterra contra Senegal, esos son los primeros emparejamientos de octavos del Mundial 2022. Los ingleses, neerlandeses y senegaleses, favoritos, sellaron su clasificación este martes en Qatar, donde los estadounidenses derrotaron a los iraníes en un partido con un gran componente geopolítico. Por un sexto intento, Irán dejó el Mundial en primera fase, después de que el Team Melli perdiese ante el Team USA 1-0
con un gol de Christian Pulisic en el estadio Al-Tumama. Así pues, Estados Unidos regresa a unos octavos de final del Mundial, como en el 2010 y el 2014. Una actuación de buen augurio para el país del soccer a 4 años de un Mundial organizado junto a Canadá y México. Pero aunque ese partido no se anunciaba como un duelo en la cumbre futbolística, el Irán-Estados Unidos fue uno de los puntos álgidos del Mundial 2022 en Qatar, por su vertiente simbólica y política, con mucho más que una clasificación a octavos de final en juego. Irán y Estados Unidos ya se habían enfrentado en el partido de la fraternidad, ganado en el Mundial de 1998 en Francia por Irán 2-1, en un ambiente de hermanamiento. Aficionados de los dos equipos confraternizaron este martes en el metro y en los aledaños del estadio, tomándose fotos juntos. Pero el contexto era más tenso este año, con el movimiento de protesta inédito reprimido de forma sangrienta por Teherán, el himno de Irán sin entusiasmo. Varios jugadores, especialmente la estrella Sardar Azmoun, denunciaron la represión en las redes sociales, pero muchos simpatizantes de los manifestantes reprochan al Team Mali su actitud, como cuando fue recibido por el presidente ultraconservador Ebrahim Raisi antes de su viaje a Doha, después de haberse abstenido de cantar su himno en su primer partido, perdido 6-2 contra Inglaterra. Los jugadores iraníes entonaron los acordes sin mucho entusiasmo y se oyeron algunos pitos procedentes de las gradas. Fue la única nota política de un partido en el que pasó a ser protagonista la parcela deportiva, con un perdedor, Irán, y un ganador, Estados Unidos, que finalizan segundos de grupo tras Inglaterra. En octavos, el Team USA se medirá con los Países Bajos de Louis van Gaal, clasificados sin demasiados apuros tras ganar 2-0 a Qatar, ya eliminado antes del partido y que acaba su torneo con 0 puntos, algo inédito en un país anfitrión. La Orange se llevó los 3 puntos merced a los goles de un pletórico Cody Gakpo, que se une al liderato de goleadores con 3 dianas, y de Frenkie de Jong. África regresa a octavos. Para los senegaleses, han tenido que pasar 2 décadas para asegurarse volver a vivir un partido de eliminación directa en un mundial, 20 años después de su epopeya en el 2002 hasta cuartos. Los campeones de África derrotaron 2-1 a Ecuador en una final por el segundo puesto, con goles de Ismail Assar de penal y Kalidou Koulibaly, mientras que Moisés Caicedo había igualado brevemente. La clasificación de Senegal devuelve al primer plano el fútbol africano, que no tuvo a ningún equipo en octavos en el 2018. Los Leones de la Teranga se enfrentarán a los Three Lions ingleses de Marcus Rashford, autor de un doblete, en la victoria 3-0 de Inglaterra contra Gales. Phil Foden también marcó para validar la clasificación de los subcampeones de Europa. En este mundial, a menudo opacado por las polémicas, este martes fue puesto en libertad sin consecuencias el ciudadano italiano que irrumpió la noche anterior en el terreno de juego durante el Portugal-Uruguay, una bandera arcoíris y una camiseta de apoyo a Ucrania y a las mujeres iraníes. Tras una breve detención en algún lugar que no fue precisado, el hombre identificado como Mario Ferri, nacido en 1987, ya fue liberado por las autoridades sin consecuencias, informó el Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores, confirmando una información obtenida de una fuente local por la AFP. Ferri, apodado el Halcón, es un habitual de este tipo de acciones en los estadios. Fue la primera protesta de este tipo durante el Mundial de Qatar, un país que ha recibido muchas críticas occidentales por el trato a las personas de la comunidad LGBT. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.